Vamos a orar, a comenzar ya. Bendito Señor, te damos gracias que nos permites venir a tu presencia, Señor. Queremos tener este descanso, este reposo contigo, Padre, porque nada en este mundo nos puede dar el descanso, la paz y la tranquilidad que solamente tú nos puedes dar. Hoy ponemos delante de tu presencia a las personas que se van a conectar y que seas tú hablando, Padre eterno, dándonos consuelo, dándonos paz, sabiduría y fortaleza. Ponemos este momento en tus manos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos hoy con el libro de Proverbios, capítulo 26. Vamos a encontrar entre los versículos 13 al 16 un tema que se repite también, que es una de las características de este capítulo 26. Ayer vimos uno de ellos, que es la necedad, y hoy encontramos al perezoso. Antes de entrar a mirar Proverbios, vamos a hacer unas consideraciones. En primer lugar, cuando miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, no dejan de intrigarnos y llamarnos la atención varios aspectos. Uno de ellos es que no solamente Pablo, sino todos los apóstoles y los discípulos que estaban allí en esa época, y muchos cristianos, vivían una vida que es bastante diferente de la que tenemos hoy entre los cristianos. Es una buena pregunta. ¿Será que es cuestión de épocas el hecho de que la vida cristiana hace 2000 años parecía ser mucho más elevada que lo que es ahora? Parecía haber una unión más legítima entre la criatura y el Creador. Parecía haber también en la vida del creyente un poder para hacer milagros, para llamar a los perdidos al Evangelio. Y esta gente, estos cristianos de hace 2000 años, se movían de una manera prodigiosa, una manera muy sobrenatural. Uno se pregunta entonces, ¿fue que eso se vivió y se perdió? Pero resulta que encontramos a lo largo de la historia de estos 2000 años que la historia se repite entre algunos de los creyentes más descollantes, y algunos escritores sagrados durante estos 2000 años se han dedicado a consignar en las páginas que hay una nueva forma de vivir la vida cristiana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en el siglo XXI el cristianismo nuestro parece como tan soso, tan empequeñecido, tan sin poder, tan sin entusiasmo y sin vida? ¿Será que hay algunos aspectos en nosotros que deberían cambiar? Pues es que el libro de Proverbios es una continua exhortación a, diría yo, 2 o 3 cosas. La primera, adquirir sabiduría, eso ya lo hemos visto. Pero la segunda es a evitar ciertos patrones de conducta que bajan nuestra vida espiritual a un nivel que lo convierte casi que igual al de cualquier religión. ¿Cuántos creyentes hoy en día querrán sinceramente vivir una vida como la de Esteban, por decir algo, o la de Pablo, o la de Pedro, donde la palabra dice que su propia sombra hacía milagros? ¿Qué es lo que había en ellos que no tenemos nosotros? Miremos la palabra que está en Romanos 13:11. En la Nueva Biblia al Día dice, 13:11 de Romanos: tenemos que vivir así, sabiendo que el tiempo vuela. Despertemos. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. Tremendo. Esta palabra nos lleva a enfocarnos en una realidad que habría que preguntar: ¿para cuántos cristianos es prioridad? Aquí está mostrándonos que la salvación no es solamente por haber aceptado al Señor Jesucristo, sino que la salvación continúa
y termina en algo que está allí un poco velado, pero que es ni más ni menos que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos, a eso se refiere. La salvación va a culminar con un proceso que es el de sacarnos de este mundo oscuro y negro para llevarnos a el entendimiento completo de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, no solamente rescatándonos del pecado, no solamente llevándonos a vivir un cristianismo, sino dejándonos una serie de promesas para que nuestra vida futura fuera una realidad. Pero yo pregunto, ¿cuántos cristianos viven su día a día en función de esa esperanza que es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia y la vida en el cielo o en la eternidad? Dice, despertemos. Quiere decir que probablemente estemos en un sueño, aún con los ojos abiertos, un sueño que no nos deja comprender la realidad de la vida. Pensamos que esta es la realidad, pero la palabra nos muestra que hay otra vida eterna, otra realidad, otra experiencia, otra altura de las experiencias espirituales, perdón que repito ahí. Despertemos, tenemos que sacudir nuestro espíritu y ponernos a pensar si estamos haciendo lo correcto para que el Señor haga lo que Él quiere en nosotros. La Biblia de las Américas en Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? De la pereza. Entonces, en primer lugar tenemos que despertar. El perezoso vive dormido y el perezoso no aprovecha el tiempo. Pero a nosotros se nos llama, se nos exhorta, se nos invita a que cada minuto de esta vida sea bien aprovechado, no necesariamente metido de cabeza entre una Biblia, porque ahí es donde viene la confusión de muchos. Pero aprovechar bien el tiempo pueden ser cosas tan disímiles como, por ejemplo, dedicarse a disfrutar el presente sin estar ansioso por el pasado, sin estar preocupado por el futuro, sino que haya contentamiento en mí y empiece a gozar de lo que Dios me está dando en este momento, no solamente lo material, sino lo espiritual. Nos preguntamos si el gozo es una parte del desarrollo espiritual, y la palabra nos dice sí, amén. Entonces, despertemos y aprovechemos. En Hebreos 5:11 al 14, la palabra de Dios para todos nos trae un mensaje bastante contundente y bastante sacudidor. Hebreos 5:11 dice, tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Versículo 12, ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. Ok, entonces el autor de Hebreos, que muchos dicen que no es Pablo, entre paréntesis, hace una exhortación al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, con respecto a que los creyentes que vienen de entre los judíos, que se han convertido al cristianismo, han caído en un sueño, en un sopor, de tal manera que han perdido el tiempo, lo que nos decía Efesios 5:16, dejaron de aprovechar el tiempo y entonces, en vez de ser maestros, en vez de conocer bien la palabra y aplicarla correctamente, todavía tenían que ir a que un pastor les explicara punto por punto de las cosas básicas de la doctrina cristiana. La exhortación es a que ya sean maestros, es decir, que lo que han recibido, eso den.
Seguramente aquí se estaba refiriendo a un tiempo que no está establecido en la Biblia, pero que por la presunción del tiempo en el cual duraron los discípulos junto al Señor, pensamos que son 3 años. Todo creyente que haya sido juicioso en su congregación y en su estudio de la palabra, a los 3 años ya debería estar soltándose para enseñar a su vez como maestro. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, continúa el autor de Hebreos, pues no están listos para la comida sólida. Versículo 13, el que se alimenta con leche todavía es un bebé, es un inmaduro, y no sabe cómo reconocer el bien. Una de las señales de que hay madurez es que ya se sabe más o menos con buena claridad cuál es la acción buena y la acción mala, la circunstancia oscura y la circunstancia de bendición. Ya no hay tanta confusión como lo había al principio. Bueno, ¿y esto que voy a hacer es bueno o es malo? Cuando hay madurez se desarrolla esa percepción, ese discernimiento, y se va en oración al Señor cuando no se sabe qué hacer. Versículo 14, la comida sólida es para los que han crecido, o sea, la palabra profunda, la revelación en consistencia, los que han crecido espiritualmente, y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. 2 cosas aquí. El cristiano maduro, entonces, ya lee la palabra y entiende las cosas profundas de Dios, por un lado, y por otro lado va y la pone en práctica, entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Con esos 3 pasajes podemos entender entonces los 4 versículos que nos hablan del perezoso. En Proverbios 26:13 nos dice: el perezoso alega, un león anda suelto, está al acecho en el camino y por las calles. ¿Cómo así? Esta es la disculpa que tiene el perezoso para no salir a hacer lo que tiene que hacer. Él argumenta, porque realmente lo cree o porque se lo inventa, que hay un peligro que lo está amenazando allá donde tiene que cumplir con su obligación. Me van a devorar, me van a destruir, pero el propósito es solamente quedarse en su sitio de confort. Ay, pastor, es que yo llevo 10 años con la iglesia, pero todavía no entiendo la palabra y me da miedo hablarla y me da miedo orar. Hermano, ponga su intención, láncese, porque no es usted el que va a hacer las cosas, es Dios a través de usted. Si usted es perezoso, solamente va a haber el temor, pero si es diligente, va a entender que Dios es el que va a hacer que la victoria llegue en toda circunstancia. Y si hay un tropiezo, el Señor lo va a levantar y en la próxima va a tener una enseñanza de ese golpe anterior. Así es. Versículo 14. La puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso gira sobre la cama. Un lado para descansar, otro lado para descansar. Y no se puede levantar. No va a hacer lo que le corresponde porque está muy cansado. Tenemos que leer la escritura. Ay, pero es que espérese un momentico, que crezca otro poquito. Versículo 15. El perezoso mete la mano en el plato, pero le resulta pesado llevárselo a la boca. Como hablábamos ayer, esta palabra es un despropósito. Alguien que tiene hambre, pero que ni siquiera es capaz de llevarse la comida a la boca. Pero eso no es tan raro. Mire que esto pasa dentro de la vida cristiana. La comida es la palabra de Dios, la escritura. Y lo primero que sentimos todos, del pastor para abajo, independientemente de si son 30 años de vida cristiana, o 20, o 10, o 1, es el diablo produciendo, trayendo pereza y debilidad sobre el creyente. Aquí la diferencia es que uno se levanta y el otro se queda. El que se levanta dice: yo le creo a Dios,
tengo malestar en este momento, tengo debilidad, pero el Señor es mi fortaleza. El otro le cree al diablo. Ay, sí, esto es muy duro. No, yo no puedo, no alcanzo. No puedo estudiar con el Señor, no puedo hablar con Él, no puedo oír su voz. Versículo 16. Sin embargo, a pesar de todo esto, dice, el perezoso se considera más sabio que 7 sabios que sepan aconsejar. Es tanta la necedad del perezoso que ahí sí, llámenlo a que dé una opinión sobre algo de la palabra e inmediatamente empieza a comentar como si fuera un erudito. Es uno de los factores que debemos analizar en nuestra propia vida, hermanos, porque no se trata de mirar aquí quién es el perezoso que está junto a nosotros, sino que en nuestra carne siempre va a haber un ataque de pereza, porque esto está en la carne y esto es algo que Satanás siempre viene a tocar para que nos frene, no nos deje avanzar. Pero si queremos descubrir las alturas espirituales, los secretos escondidos, los goces en la presencia del Señor, los milagros que trae nuestro Señor como bendición para el que cree, todo eso, tenemos entonces que esforzarnos en dejar atrás este tipo de lastre espiritual, de ancla que nos amarra a la tierra y no nos deja subir al cielo. El siguiente tema es el engaño. También en Proverbios 26, versículos 18, 19, 20 y 21. Tenemos que también mirar en nosotros cuánto engaño todavía hay de mí hacia los demás. Engaño puede ser una mentira que yo diga, puede ser una truculencia que yo les haga, pero también puede ser una apariencia que yo quiera dar, que no corresponde a la realidad. Y lo más importante, aparte de engañar al hermano, es el autoengaño. ¿Cuántas veces nos autoengañamos nosotros pensando cosas que no corresponden a la realidad? Versículo 18, aquí vamos a leer la palabra que nos complementa al final. Versículo 18, un loco que en su locura lanza mortíferas flechas encendidas. Imagínense eso, una persona que no está en sus cabales y que coge una flecha detrás de otra y empieza a dispararla a la loca. Y hay gente alrededor. Eso es el hombre que engaña a su amigo y luego alega que lo hizo de broma. ¿Cuánto daño produce un engaño? Pero peor es cuando lo recibimos de alguien cercano. Y cuando ese alguien dice, no, yo no quería engañarlo, tranquilo. Eso fue no pasó nada. Versículo 20. Sin leña se apaga el fuego y sin chismosos se acaba el pleito. Ese está en correlación con el versículo 22. Los chismes son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. El chisme se compone de varias cosas. La primera de todas es la mentira. El chismoso viene a hablarme a mí de alguien que los dos conocemos o que él conoce. Pero lo que me dice de esa persona que no está presente puede ser mitad verdad y el resto es mentira. No importa cuánta verdad traiga el chisme, trae una carga importante de mentira. Sin chismosos se acaba el pleito. Quiere decir que cuando empiezan los chismes a dar la vuelta, el que oye el chisme se llena de motivos poniéndole atención al chismoso y termina muchas veces en disgusto real o espiritual. Puede que no le exprese la pelea, el conflicto, el disgusto, pero ya se resintió contra la persona de la cual se está hablando mal. Por eso, una norma de vida, y recordemos que estos proverbios tienen esa característica, son guías para nuestra
vida diaria poder tomar decisiones sabias que agraden a Dios. Y una de ellas es esta: no oír a chismosos que vengan a hablarnos de otras personas. Versículo 22 dice: los chismes son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. No comprendemos en su totalidad qué es lo que tiene el chisme, pero es encantador. Es como si hubiera una serpiente bailando ahí, uno se queda mirándolo fijamente. Tiene que poner mucho de su parte para cortar ese chisme, porque empieza a entrar fácilmente, penetra hasta lo más profundo como delicioso bocado. Está dentro del término de el engaño, porque el chisme es mentira en su gran parte. 21, versículo 21, Proverbios 26, 21. Para hacer brasas, el carbón; para encender el fuego, la leña; para encender los ánimos, el pendenciero. El pendenciero es aquella persona que le encanta poner a pelear al resto de la gente, él mismo incluido. Pero para poner a pelear a dos personas que están tranquilas y en paz, tiene que decirles algo, tiene que inventarles algo. Otra vez estamos en el engaño. El pendenciero se inventa el motivo que inflame los corazones, por el cual las personas terminan contendiendo unas con otras. ¿Qué es lo que pasa aquí con el engaño? ¿Qué es la gravedad de esto? Vamos a entenderlo con 3 versículos. Salmos 5, 6. Salmos 5, versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira; al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. Sanguinario, o sea, pendenciero, y engañador, como lo vimos en Proverbios 26, 19 y 26, 21. Están unidos por lo mismo, porque es mentira. La segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que nació en este mundo, que es al mismo tiempo hombre completo y al mismo tiempo Dios completo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Quiénes hacen eso? Por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones. Por ejemplo, las religiones que piensan que Jesucristo es un buen profeta, pero nada más, como los musulmanes y otras muchas. Entonces, han salido engañadores que han convertido el mundo en un trono de religiones que son herejías. Pero aparte de eso, dentro del cristianismo, hoy en día está creciendo fuertemente una cantidad de herejías en las cuales el Señor Jesucristo está llevando la peor parte, está quedando relegado, porque se está tomando, por ejemplo, el Nuevo Testamento como de menor importancia en comparación con el Antiguo. O sea, cristianos, entre comillas, que se botaron de cabeza sobre el Antiguo Testamento. Este es el espíritu del engañador. ¿Quién es el engañador? Satanás. Y es el anticristo, el antimesías. El Satanás es el que se opone a Cristo y por tanto se opone a todo lo que es Cristo y cristianismo. ¿Cómo hace Satanás esto? Precisamente con engaños, con chismes y con peleas. Ustedes van a ver que muchos de estos hermanos que caminaron un tiempo en el cristianismo empiezan a volverse pendencieros, insistentes, cansones con su nueva doctrina. Empiezan a azotar a todo el que encuentran diciéndoles: es que ustedes están perdidos en su ignorancia, hablando del Nuevo Testamento, cuando Pablo fue un renegado. Hay que volver al Antiguo Testamento, y empiezan a azotar. Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él.
En Satanás no hay verdad. Si usa algo de la verdad es para convertirlo en una mentira o media verdad. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, de su naturaleza, de quién es él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Al comprender esta palabra en toda su totalidad, descubrimos que tenemos que sacar cualquier rastro de engaño o de mentira de nuestras vidas. Eso incluye el autoengaño, porque si estamos caminando así, estamos obedeciendo al diablo y no a Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. El diablo es el padre de mentira, lo opuesto. Yo tengo que escoger con quién camino. Y la verdad es lo que debe mover mi vida hacia el Señor. Un segundo factor que no deja crecer nuestra vida espiritual puede ser eso. No hemos ido a la presencia de Dios con la verdad, la transparencia y la sinceridad para confesar nuestros pecados. Señor, yo soy murmurador. Señor, a veces calumnio y no me doy cuenta. Señor, estoy apagado en el espíritu. Señor, tengo pereza. No me gusta, pero la tengo. No me gusta confesarlo. Aquí estoy. Límpiame. Yo pienso que nos ha hecho muchísimo daño la tecnología, en el sentido de que las redes sociales son una mentira permanente. Solamente vemos mentiras en noticieros, vemos mentiras en WhatsApp y en Facebook, en Twitter, en Instagram, todas ellas, las famosas, y entonces nos vamos acostumbrando y vivimos en nuestra casa con pequeñas mentiras blancas que se convierten en grandes mentiras grises, si es que no negras, cuando salimos a trabajar. Para mantenernos en los sitios de trabajo, de pronto tenemos que forzarnos a eso. No, deberíamos ser claros con nosotros mismos y decir, así se me venga el mundo encima, no importan las consecuencias, yo me voy a mantener en la verdad por encima de todo. Mientras no me mantenga en la verdad, no voy a crecer para el Señor, porque estoy sirviendo a Satanás sin darme cuenta. Y el último tema, rápidamente, la lisonja. ¿Qué es la lisonja? Está en los versículos 23 hasta el 28 de Proverbios 26. Vamos primero a definirla. Según el diccionario, es la alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Lo resumo: echar cepillo para lograr algo. Salmo 120, 2 al 3. Líbrame, Señor, de los mentirosos, de la gente de lengua embustera. Tú, lengua mentirosa, ¿qué ganas con engañar a todos? Y Apocalipsis 21, 27, y este es contundente. No entrará en ella, la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La lisonja, por definición, es otra mentira, otro engaño. Yo voy y le digo a la persona lo que ella quiere oír, así no sea verdad. ¿Cómo estás de lindo? Ay, ¿cómo eres de inteligente? Cuando yo estoy en el fondo burlándome de esa persona o la estoy odiando. Proverbios 26, 23 dice: los labios seductores y el corazón malvado son una vasija de barro bañada en plata barata. Otro despropósito más. Una vasija de barro cubierta de plata no tiene sentido, porque se rompe el barro y se rompe la plata. Los labios seductores y el corazón malvado así parecen, falsos. Versículo 24. El que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. Aquí está la lisonja en todas sus características. Viene de un corazón que odia, un corazón que está lleno de resentimiento, pero lo disimula en su boca. Sin embargo, adentro sigue con todos sus sentimientos oscuros. Entonces, hermanos, lo más sencillo es no dejarse lisonjear, dejarse adular
dejarse elogiar. Ay, ¿cómo? Ya, tranquilo. Vamos a elogiar al Señor. Lo veíamos anoche. Versículo 25. No confíes en quien habla con voz falsamente amistosa, porque en su corazón hay 7 abominaciones. Nada que comentar con ese. Versículo 26. Aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. Si somos sinceros, vamos a descubrir que cuando empiezan a lisonjearnos, sentimos un malestar. Puede que la primera nos llegue como un dulce, la segunda, pero la tercera ya nos sabe a algo amargo, porque se ve el corazón del que sale, se siente, se presiente. Versículo 28, me salto el 27. La lengua falsa aborrece al que ha herido. La boca salamera conduce al desastre. Este es un propósito que tiene Satanás utilizando a personas poco sinceras. Entonces las pone a elogiar para que el que recibe el elogio caiga en la trampa, ya lo vimos ayer, de la vanagloria y por tanto termine convirtiéndose también en instrumento de injusticia, de oscuridad, un instrumento más de Satanás. En conclusión, hermanitos, tenemos que sacar la pereza, el engaño de nosotros para crecer para el Señor y llegar a alturas donde podamos percibir unas realidades que no nos habíamos imaginado. Clama a mí y te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Esas cosas grandes y ocultas son lo que nos espera en una vida espiritual madura, desarrollada y alta. Vamos a orar. Amén. Ay, Papito Dios, te damos gracias que nos enseñas a vivir de una manera recta, digna, correcta. Que nuestra lengua, nuestro corazón y nuestros pensamientos no nos engañen. Que seamos siempre sinceros delante de ti para poder ser sinceros delante de los demás. Líbranos del chisme, de la murmuración, de la mentira, de decir cosas que no son. Señor, guarda nuestro corazón. Tu palabra dice, Señor, que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, y que no es lo que entra por la boca sino de lo que ella sale, porque sale del corazón. Guarda nuestro corazón, llénalo de limpieza, de rectitud, de honradez, y que podamos ser limpios y transparentes delante de ti en todas las formas. Bendícenos, Señor, límpianos cada día más, porque realmente los días son malos y vienes pronto. Ya no queda mucho tiempo, pueda que el mundo nos atrape, veamos tantas cosas allí afuera, los afanes de la vida, pero el reloj profético tuyo es inexorable y jamás se atrasa ni se adelanta, y sabemos que vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, y gracias por tu palabra y tu consuelo. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén.